Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en Impacto Salud. Para nosotros, como siempre, es tremendo placer llegar hasta sus hogares a través de la señal de TV Off Travel con Impacto Salud. Como siempre, estoy muy bien acompañada. Querido Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oli, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros en una nueva entrega. Estamos en el programa número 44 de este ciclo de Impacto Salud, siempre trayendo lo último en la actualidad, medicina de prevención, pero también vamos a ver hoy otros temas muy interesantes. Así es, tenemos tres grandes especialistas aquí. Tenemos psicología forense, también nos acompaña anestesiología y sí, una médico estética que nos, genética que nos hablará sobre algunos cambios que tenemos que notar nosotros en nuestros pequeños. Sin más, tenemos que empezar a agradecer a las diferentes empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud. Muchas gracias a Ser la Paz, Mamá y Bebé, que es un conjunto de personas, de profesionales, los cuales nos brindan el acompañamiento pre y postnatal, pero también tienen el servicio de aplicación de manera humanizada de aretitos para nuestras pequeñas princesas ahí en casa. Y a no olvidarnos también de Centro Pediátrico Maternal Intihuahua, desde la familia para la familia, un lugar pensado para el bienestar de tus pequeñitos, donde podrás encontrar tu guía de alimentación complementaria, vacunas, control de niño enfermo, niño sano, emergencias pediátricas, respiratorias, aparte también de tu asesoría en lactancia materna con una sala consultorio de lactancia exclusivamente diseñado para esto, ¿no? También anquilosas pediátrica y pues formación en salud perinatal. Todo eso en Intihuahua. También agradecemos a Fulares Alma 250417, una herramienta versátil, amiga de la lactancia y la maternidad. No solo está llena de beneficios para el bebé que está siendo porteado, también para el porteador. Si mamá puede portear, ¿por qué no papá? Y a no olvidarnos de tu guía, Libro de Lactancia Humana, una herramienta versátil, útil en esta etapa de maternidad y lactancia, que va a ayudar a complementar todo aquello que tú quieres saber, que hay detrás de cada gota que pasa tu bebé. ¿Sí? Es una guía muy completa que también personal de la salud puede adquirirlo. Todo eso lo encuentras en Intihuahua. Así es, dando las los debidos agradecimientos y bienvenidas a las diferentes empresas, damos por iniciada la primera entrevista. Nos acompaña la doctora Beatriz Luna, que a continuación la vamos a ver. Tome asiento. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Hace breves minutos les comentaba que nos acompaña una médico genetista. Ella es la doctora Beatriz Luna Barrón. Querida doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, causas genéticas de la discapacidad intelectual y autismo. Gracias, buenas tardes a todos y nuevamente gracias por la invitación. Para mí un placer poder compartir con usted. Muchas gracias, querida doctora. Claro que sí, querida doctora. Cuando una familia pues recibe el diagnóstico de discapacidad intelectual, bueno, muchos suelen preguntarse, ¿no? Esto, ¿por qué ocurrió? ¿Fue mi culpa? ¿A qué se pudo deber, no? ¿Qué respuestas actualmente nos puede ofrecer hoy en día la genética? Bien, la genética es una ciencia que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y por lo tanto nos permite arribar a respuestas, entender que se pueden dar alteraciones en nuestro material genético que justifiquen algunas causas de discapacidad o trastorno del neurodesarrollo. Nos ayuda también a entender que no existen culpas, sino que en realidad son eventos al azar de la propia biología que tenemos. Así es. Querida doctora, ¿qué es lo que pasa con estos papás que, bueno, a través de la genética sí podemos evidenciar que hay
algo de pérdida intelectual en nuestros bebés. Sí, hay un porcentaje de casos de discapacidad intelectual que van a tener una causa genética. Esta causa genética puede ser un gen que esté alterado, un cromosoma o en general el material genético macro como tal, ¿no? También hay otras causas de discapacidad intelectual que no van a tener una etiología genética, pero de todas maneras es bueno siempre establecer una adecuada historia clínica para ver cómo ha sido el desarrollo prenatal, cómo se ha planificado el embarazo, cómo se ha dado la atención del parto y los primeros meses del desarrollo también son muy importantes. Claro que sí, eso es bien, bien importante, ¿no? Los primeros 1000 días, como se conoce, menciona hoy en día. Sin embargo, cuando los televidentes, cuando escuchan genética y demás, piensan que esto ha sido heredado, o sea, que alguien más en la familia debería necesariamente tener esto, o va a ser algo que fue causal, o bueno, fue diferente de nuevo. Ujú. Pues sí hay 3 conceptos básicos para nosotros. No es lo mismo decir genético o genética que decir hereditario o decir congénito. Y en la sociedad a veces los confundimos, asumimos que como en la familia no hay antecedentes, esa causa no puede existir. Entonces, les explico que lo congénito es lo que está presente desde el útero, desde el nacimiento. Cambio, lo genético es lo que viene por nuestro material genético, por nuestro ADN, pero no forzosamente va a ser hereditario. Pueden haber casos únicos en la familia o pueden haber distintos niveles de expresividad de una discapacidad que lo estamos viendo en miembros de la familia, ¿no? Claro que sí, querida doctora. Cuando un niño con, bueno, algún tipo de retraso del desarrollo, discapacidad intelectual o autismo debería ser valorado por genética? Esa es una pregunta muy importante porque precisamente en genética lo que nosotros hacemos es buscar rasgos clínicos que nos orienten a un síndrome genético. Por lo tanto, niños con discapacidad intelectual, trastornos del neurodesarrollo que además tengan alguna anomalía congénita, deben ser evaluados por genética o que haya recurrencia en distintos miembros de la familia, a veces son ambos hermanos afectados, por ejemplo, por autismo. O también se da el caso donde hay alteraciones de la talla, ya sea en exceso o en déficit, que va junto con una discapacidad intelectual o un trastorno del neurodesarrollo. Eso puede ser un componente sindrómico. Y aprovecho para hablar del síndrome de X frágil, cuya conmemoración mundial era el día de ayer, porque precisamente es una de las causas genéticas más frecuentes que nosotros debemos descartar tanto en discapacidad intelectual, sobre todo en varones, y en trastornos del espectro autista. Claro que sí. Y hoy en día, ¿qué tipo de estudios genéticos, moleculares, de citogenética tenemos al alcance para poder llegar a algún tipo de diagnóstico mucho más certero? ¿Qué avances hemos tenido actualmente? Bueno, a nivel mundial la ciencia ha avanzado a pasos, les decía, gigantados y se pueden hacer mapeos genéticos que se conocen como secuenciación de siguiente generación, no disponibles todavía en nuestro país, tanto por el equipamiento como por la capacidad diagnóstica, pero nosotros tenemos acceso inicialmente a la valoración clínica, que es el punto de partida. Los médicos genetistas tenemos la capacidad de distinguir casos que pueden ser sindrómicos de los que no, y aquellos que pueden ser sindrómicos pueden tener acceso a diagnóstico citogenético como un cariotipo, que se realiza de manera rutinaria, o el estudio de X frágil, que también está disponible en distintos laboratorios como un estudio molecular. Así es. Querida doctora, ¿qué significa obtener un resultado negativo o una variante de, bueno, de significación incierta? Cuando hablamos de secuenciación de siguiente generación, NGS, nos podemos enfrentar a 4 probables resultados. Las variantes de significado incierto que se encuentran en este tipo de estudios no nos están indicando una patología como tal. Requiere el cumplimiento de más criterios y básicamente necesitamos que el genetista clínico haya hecho una buena historia clínica para que esa variante de significado incierto pueda ser reclasificada hacia benigna o hacia patogénica. Ahora, un estudio negativo, en el sentido de que no tiene variantes que justifiquen lo que se ve en el paciente, si bien descarta el componente genético, no descarta el componente macrogenómico, porque hay distintas metodologías para el diagnóstico. Claro. Y una vez teniendo, bueno, un diagnóstico etiológico, ¿cómo ayuda esto a estimar, ¿no? Futuros embarazos? Porque eso es lo que las
los padres siempre se van a preguntar, ¿no? ¿Y si tengo un siguiente hijo? Para eso nos sirve la... Precisamente un alcance de la genética médica es el asesoramiento genético. Es un acto médico en el que los genetistas conversamos con las familias en términos sencillos, les explicamos las posibles causas, los componentes del diagnóstico, las posibles complicaciones y sobre todo qué posibilidades existe de que esto recurra en la familia, tanto en los hermanos o en otros miembros, por ejemplo, segundo o tercer grado de parentesco. Esto se realiza en base a los estudios para determinar si el gen alterado tiene un modo de herencia, por ejemplo, dominante, recesivo, etcétera, que son temas que vamos viendo de manera más detallada en la consulta. Así es, querida doctora, vámonos un poquito a lo que es mitos y mensajes clave. Muchas veces como papás, y vemos nosotros en consulta que hay mamás que el pequeñito tiene 5 años, pero solo tiene la primera vacuna. Y mencionan, es que no lo hice vacunar porque me dijeron que les causa autismo. Las vacunas, la crianza, la misma alimentación les causa autismo. Bien, cuando hablamos de autismo tenemos una multifactoriedad de causas. Aquí hay una interacción del componente genético con el componente ambiental. Sin embargo, a la fecha ninguna literatura médica ha demostrado que el autismo esté exclusivamente causado por vacunación o por medicamentos. Así es. Eso. Y ¿cómo podemos manejar, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de estos diagnósticos que es dominante, que a veces en el árbol genealógico, ¿no? Que se tiene que armar en la consulta con el genetista, puede ser que esté implicado la rama materna o la rama paterna, ¿no? ¿Cómo no llegar a sentir culpa? ¿Cómo manejar esto con los familiares? Precisamente el asesoramiento genético es la herramienta principal. Pienso que el concepto de culpa no permite avanzar a las familias y lo vivimos a diario. Sobre todo las mamás cargan con muchas culpas por cómo han llevado su embarazo, por haber tomado algún medicamento, por alguna molestia, desconociendo que estaban embarazadas. Pero en este caso hay que entender que el material genético y nuestra naturaleza puede tener mutaciones al azar, variantes al azar, que no dependen de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Y ese es un mensaje bien importante porque la culpa no nos va a permitir aceptar que hay un síndrome y si no lo aceptamos, no lo estamos tratando, no lo vamos a agarrar de manera preventiva. Creo que ese es el mejor mensaje. Así es, querida doctora, ¿en qué situaciones el diagnóstico temprano puede orientarnos a una buena intervención en el paciente? Pues tener un diagnóstico temprano y oportuno permite evitar que se complique, porque sabemos que comorbilidades pueden tener esas patologías. Por lo tanto, las buscamos a tiempo, las prevenimos y si están presentes, las tratamos. Si bien las enfermedades genéticas no se pueden curar, sí se puede prevenir que se compliquen, por ejemplo, con hipotiroidismo, obesidad, más profundidad de la discapacidad intelectual, etcétera. Eso sí se puede frenar. Muy bien, querida doctora. Le voy a dar una pequeña frase y vamos a completar el final, ¿sí? Dice esta frase: conocer la causa genética no es poner un límite, sino Abrir un sinfín de posibilidades para prevenir las complicaciones, tanto para el paciente como para su familia. Así es. Querida doctora, por favor, ya para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a las familias que tienen miedo de acudir a una consulta genética? Bien, yo creo que el paso principal es la aceptación. La aceptación nos ayuda a dar una mejor orientación. Les decía, no solo es el paciente, no solo es el niño, es toda la familia que necesita conocer esa información. Por un lado, pueden tener acceso a una consulta que más bien descarte la patología genética. Y eso también es un grado favorable cuando se hace este tipo de estudios. Si se da una confirmación, sabemos cómo evitar que se complique, sabemos qué ha sucedido e incluso dejamos las culpas porque entendemos que una mutación se ha dado como un evento al azar de la naturaleza. Claro, hay que seguir. Así es. Querida doctora, por favor, bríndenos la dirección, su número de celular donde podemos agendar una cita con usted. Bien, nosotros trabajamos en el laboratorio Genómica de 29, que está aquí en Sopocachi, precisamente en el edificio Miguel Ángel, esquina Huachaya y Ecuador. Tenemos la capacidad de realizar estudios genéticos previa valoración clínica como punto fundamental y los estudios necesarios que se requieran enviar al exterior también se tienen los contactos necesarios para poder hacerlo.
Excelente, muchísimas gracias. Pues ahí él lo tuvo. Una parte que no siempre se ve o no siempre se llega porque muchos piensan que, bueno, el resultado no cambiará nada. Entonces, hoy hemos visto que el futuro de la familia, el núcleo, las futuras generaciones también pueden tener una implicación cuando tenemos una buena asesoría y sobre todo estar informados. Bien informados, pues vamos a estar empoderados. Bueno, nosotros vamos con una pequeña pausa. Sin embargo, volvemos. No se mueva. Set La Paz Mamá y Bebé se caracteriza por la colocación de aretes humanizado. Cuida con amor de tu salud y la de tu bebé. Atención prenatal, lactancia materna, cuidados del recién nacido, talleres de estimulación. Encuéntranos en la avenida Hernando Siles, esquina calle 10 de Obrajes, edificio Tunupa, oficina 302. Contáctanos al 62 28 96 60. Set La Paz, Mamá y Bebé. Maternal, donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. Muy bien, queridas familias, pues vamos a pasar a otro tema y pues hoy estamos para hablar un poquito de esas causas del dolor, que es algo bien importante que muchas familias seguramente tienen algún familiar, alguna amistad o alguien conocido que está causándole dolor y pues mucho sufrimiento en su día a día. Y para eso tenemos como invitado al doctor Enrique Fernández, quien es médico anestesiólogo especialista en medicina del dolor e intervencionismo. ¿Cómo está, querido doctor? Muy buenos días. Gracias por su tiempo. ¿Cómo están, Dani? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Una pregunta muy directa, querido doctor. ¿Por qué dos personas con una lesión aparentemente similar pueden sentir una escala de dolor totalmente distinta? Muy bien. Depende mucho lo que está ocasionando el dolor, también la tolerancia que tiene al dolor en un paciente. Las causas de dolor más comunes en la consulta de especialidad, la cual dirijo, son las causas del dolor lumbar, las lumbalgias como las conocemos. Aparte de los dolores autolimitados, que son los dolores agudos por algún tipo de lesión, un estirón, un golpe, que son dolores que se van a limitar en el tiempo, con antiinflamatorios, existen otros dolores que van a persistir en el tiempo. Son los dolores crónicos. Los dolores crónicos son los dolores que persisten entre más de 2 a 3 meses, que no hay variación en el tipo de dolor. En la consulta de especialidad de las causas de dolor lumbar, y respondiendo a su pregunta, va a depender la estructura que esté afectada, porque si está doliendo es que algo está afectado. Las causas más comunes encontramos las artrosis facetarias, dolores articulares. Realmente es un paciente de mayor edad que cursa con dolor sordo, constante al movimiento, que empeora durante el pasar del día, a ciertos movimientos de rotación, de flexión, extensión. Por lo tanto, nosotros más o menos nos damos cuenta de este tipo de paciente, de este tipo de dolor. Este dolor puede ser moderado a severo. Encontramos otro tipo de dolor que es el dolor discogénico. Ese dolor discogénico puede presentarse tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores. Este dolor es un dolor en una escala moderada
leve, pero es un dolor constante que persiste durante años en el paciente. Su nombre indica que es un dolor ocasionado por alguna lesión que ocurre en el disco. No todos los discos intervertebrales ayudan a transmitir, a absorber el impacto o el peso corporal y distribuirlo hacia los miembros inferiores de una manera adecuada. Cuando nosotros exageramos en alzar un peso o tenemos un accidente o algún movimiento bastante brusco, puede dañarse este disco y producir el dolor discogénico sin ciática. O sea, la ciática conocemos que es el dolor tipo adormecimiento que empieza en la columna y se distribuye hacia el miembro inferior, que empeora con algunas posiciones y empeora en la noche. Y otra causa muy, muy común de dolor lumbar son las sacroiliitis, que es la afectación de la articulación sacroiliaca. También va a presentarse en pacientes de mediana edad, en pacientes mayores, pero está el antecedente de que este tipo de dolor es un tipo de dolor articular, al igual que el dolor facetario. El paciente va a presentar dolor de ponerse de sentado a parado, al caminar mucho. Es un dolor que puede ser inhabilitante, en una escala moderada a severa, y puede presentarse en ambos, en tanto en pacientes de mediana edad como en pacientes mayores. Y otra causa de dolor bastante común son las ciáticas, ¿no? En la cual sí hay una lesión del disco, pero esa lesión del disco, la salida del núcleo pulposo del disco intervertebral ocasiona que se comprima uno de los nervios, lo que produce el adormecimiento, el calambre, la electricidad, o incluso en casos muy severos, dependiendo del grado de la hernia, la pérdida de movimiento del miembro inferior. Esos casos ya deben tratarse de manera urgente mediante cirugía. Entonces esas son las causas más comunes de dolor crónico lumbar, de las cuales vemos en la consulta y son el motivo de consulta de los pacientes en la mayor parte de los centros de dolor. Claro. Claro que sí. El dolor, entonces, siempre indica que existe un daño activo en ese momento en alguna parte del cuerpo. Sí, exactamente. El dolor en sí nos alerta que algo está mal en el cuerpo. Y si este persiste en el tiempo, nos indica que esa estructura dañada no está logrando regenerarse o repararse por sí misma. Nos debería dar una alerta de hacer una consulta, hacer estudios, evidentemente tras una evaluación de especialidad adecuada para poder encontrar la causa del dolor y poder ofrecer algún método para una técnica intervencionista o una técnica quirúrgica para poder disminuir la intensidad de ese dolor y rehabilitar al paciente. Así es. Querido doctor, muchas veces nosotros como población, como personas, decimos me duele, pero no sabemos identificar, diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico. Sí, el dolor agudo es ese que es de reciente aparición, dura unos días, hay un antecedente de alguna lesión, algún trauma, y durante el tiempo, con el uso de antiinflamatorios, va disminuyendo la intensidad del dolor. Pero si este dolor, con el tiempo, como les decía, si persiste más de 2 meses, no está logrando desaparecer, los analgésicos logran paliar el dolor, pero no hacerlo desaparecer, pues el dolor se vuelve crónico y puede ser un problema que va a persistir en el tiempo. ¿Puede un mismo paciente entonces tener varios mecanismos de dolor al mismo tiempo? Nociceptivo, neuropático o nociplástico. Sí, claro, puede tener muchos tipos de dolor en un mismo componente. Por ejemplo, los pacientes de mayor edad, que son los pacientes que han cursado con una patología discal, en el tiempo, si no se hacen tratar, no se hacen ver o no se toma alguna acción sobre el disco comprometido, va a ir afectando otras estructuras, o por ejemplo puede afectar las articulaciones, puede afectar un ligamento que tenemos tras el disco intervertebral, que es el ligamento amarillo, y ocasionar lo que es el canal estrecho, y ocasionar un dolor también neuropático, un dolor nervioso, parecido a la ciática que se produce en algunas situaciones en este paciente. Estamos hablando ya de un paciente de mayor edad. Sí, un paciente puede tener varios componentes o tipos de dolor.
Así es. Querido doctor, ¿qué papel desempeña o juega la sensibilización del sistema nervioso en un dolor crónico? El paciente con dolor crónico evidentemente es un paciente que sufre día a día y esto no solamente altera de la estructura dañada, sino la percepción que existe al dolor. Es así que los pacientes con dolor crónico son pacientes que en muchas ocasiones acuden con problemas depresivos, ansiedad, miedo a que aparezca el dolor. Y estos pacientes, evidentemente nosotros hacemos un tratamiento, es una ablación nerviosa, un tratamiento descompresivo discal. Cuando el paciente está cursando con dolor crónico, debemos ser cautos en que se quite esa sensibilización central, que primero es una sensibilización periférica, en la cual algunas estructuras nerviosas, algunas células que transmiten un componente normal, una percepción, digamos, el tacto, la presión, la temperatura, esos cambian la actitud y van a transmitir, van a transmitir estos impulsos como si fueran impulsos dolorosos. Así que en estos pacientes, nosotros cuando realizamos el tratamiento, evidentemente no les damos de alta al haber realizado la descompresión. Nos tomamos un tiempo pertinente para poder ver que se regule este sistema y poder descontinuar los medicamentos en los pacientes. Claro. Sí. ¿En cuánto están indicados los bloqueos, infiltraciones u otros procedimientos intervencionistas? Sí, los procedimientos intervencionistas constituyen el cuarto escalón del manejo del dolor de la OMS. Evidentemente, el paciente que recibimos nosotros en la especialidad es un paciente que sí acudió a múltiples especialistas. Muchos de los pacientes son pacientes candidatos a hacer intervencionismo. Los pacientes que necesitan intervencionismo son aquellos pacientes con un dolor crónico, un dolor que es refractario al tratamiento, paciente que se encuentra recibiendo el tercer escalón, los opioides, no tienen buen control del dolor, o pacientes que tienen mucha intolerancia a los medicamentos, o realmente el paciente no quiere vivir con los medicamentos. Esos son los tipos de pacientes que tenemos. Hay las infiltraciones regenerativas, las descompresiones, las ablaciones nerviosas, todas van a depender del manejo en el escenario que nos encontremos con el paciente. Así es, querido doctor, le voy a dar una pequeña frase, la cual me va a completar, por favor. Tratar bien el dolor no significa solamente quitarlo, sino Sino abordarlo no solamente como un punto del paciente, sino abordar la causa del dolor y también el componente, lo que ocasiona al paciente este dolor. Es así que en muchos pacientes requerimos la ayuda de la intervención también de psicología para poder rehabilitar al paciente. Poder rehabilitar al paciente con ayuda de fisioterapia, rehabilitación, es muy importante, no solamente el tratar la causa, lo que está ocasionando el dolor, sino también lo que ocasiona al paciente este dolor, el vivir con dolor todos los días. de hecho que sí. Perfecto, querido doctor. Pues ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a una persona que lleva meses o años y ha comenzado a pensar que este dolor se va a quedar así y tiene que vivir con esto? Afortunadamente en el país, y bueno, esta es una especialidad más o menos nueva, la especialidad de intervencionismo del dolor, es alentar a los pacientes que existen múltiples opciones para manejar el dolor, que no es normal que el paciente viva con dolor, que sufra, o ver a un familiar que está sufriendo. En el país, en el medio, contamos con múltiples opciones intervencionistas, por lo cual es más bien un derecho que tiene el paciente de poder conocer alternativas, conocer opciones para poder paliar o disminuir este dolor y tener una mejor calidad de vida. Así es. Querido doctor, por favor, número y dirección donde podemos encontrarlo y agendar alguna consulta con usted. Sí, bueno, el Centro Boliviano de Intervencionismo de Dolor, cual dirijo, tiene 2 sucursales. Estamos en la Ciudad del Alto, en Ciudad Satélite, en la Avenida Diego de Portugal,
número 1366 en planta baja, a media cuadra del Hospital Holandés. También estamos en Calacoto, en la avenida Sánchez Bustamante, número 612 en planta baja, entre calles 12 y 13. Ambos centros cuentan con salas de procedimientos de última generación, con toda la tecnología que requiere el paciente. Para agendar una cita puede escribirnos al número de WhatsApp al 772-59799 o llamarnos a nuestro número fijo al 277-9469. Va a ser un gusto atenderles. Así es, querido doctor, le agradecemos infinitamente su tiempo y el haber estado aquí en Impacto Salud. De hecho, no será la primera ni la última vez. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. A ustedes por la invitación, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo tuvo. ¿Sí? Causas del dolor, qué pasos hay que seguir y que bueno, hoy en día tenemos nuevas alternativas para que usted no se acostumbre a vivir con dolor. Quédese con nosotros, que vamos a un pequeño consejo y volvemos. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestros hijos. Con el Fular Alma y el libro guía de lactancia y leche humana, estoy preparado. Estamos con más Impacto Salud, pero es momento de dar un pequeño cambio de especialidad. Nos acompaña vía Zoom en esta ocasión el licenciado Tommy Nelson Salgueiro Criales. Él es psicólogo clínico y forense. Querido licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Aquí estoy a disposición de ustedes para las preguntas que requieran, para dar información al público y para entablar un pequeño diálogo con ustedes. Así es. Claro que sí, como está licenciado, pues el tema de hoy día nos sugirió credibilidad del testimonio. Y bueno, darle una pregunta directa. ¿Una persona puede contar algo con absoluta seguridad y aún así estar equivocada? Quisiera hacer una distinción primero en lo que es credibilidad y veracidad, porque muchas veces se confunden estos temas. Cuando hablamos de veracidad en una persona, es una persona que nunca va a mentir, que siempre dice la verdad. Existen casos extremos, por ejemplo, dentro del trastorno del espectro autista, que las personas que están dentro del espectro normalmente les cuesta de mentir, ¿no? Y pueden decir una verdad. Pero después, a nivel más general, no encontramos una persona que no mienta, ¿no? En la mañana nos despertamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Estoy bien y estoy con un dolor de estómago o estoy muy triste. Y decimos, sí, todo bien, gracias, ¿no? Entonces, tendemos a eso. Y el otro punto es la credibilidad de un testimonio, es decir, de lo que podemos narrar de un espacio de tiempo, de un suceso que nos haya ocurrido. Y en el caso de la psicología forense, son sucesos, son narraciones de sucesos que están dentro del ámbito judicial, ¿no? Dentro de un juicio. Entonces, por lo cual hay un testimonio y hay una víctima y hay un agresor y se analiza tanto lo que pueda decir la víctima o lo que pueda decir el agresor. Normalmente en la justicia, a quien se le acusa tiene el derecho de la defensa y de que lo que dice es verdad, de poderse defender. Y la víctima es quien va a hacer la denuncia y va a hacer una narración del hecho que le ha pasado, ¿no? De hecho, que sí. Normalmente violento. Así es. Querido licenciado, ¿la memoria funciona como una grabación exacta o reconstruye los acontecimientos cada vez que, bueno, los recordamos? Excelente, excelente. El proceso de la memoria es bastante complejo, no es muy simple, ¿no? Entonces, en este proceso, haciéndolo un poco más simple, tenemos una memoria que es sensorial, que es de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, el oído, el olfato, la misma piel o dentro de nosotros, que puede ser interoceptivo,
nuestros intestinos, un dolor de estómago, una palpitación. Y luego viene lo que es la memoria a corto plazo. Son sucesos que se nos quedan en la memoria, pero que tienen una duración de muy pocos segundos, muy pocos segundos. Para que un suceso pase de esta memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo, el suceso debe ser traumático. Entonces, una agresión muy violenta, un accidente, una agresión de alguien, eso se queda grabado en nuestra memoria a corto plazo, y a medida que vamos avanzando, esa imagen y ese recuerdo vuelve a nosotros una y otra vez. No de la misma manera. Mientras más tiempo pasa, el recuerdo empieza a ser más impreciso, ¿no? Entonces, la psicología forense y el análisis y la profundización de este testimonio trata de ser lo más objetivo posible y de ver esas particularidades específicas de ese suceso que van a ayudarnos en un juicio. Así es. Claro que sí. ¿Qué características debe tener la entrevista forense para no influir en la respuesta de la persona evaluada? Se han creado protocolos especializados para tomar el testimonio de cualquier víctima, ¿no? Y son por edades. Hay uno que se llama el Stepwise, que se puede tomar a un niño o una niña, a un adolescente, y existen otros más que son los cognitivos, que tienen sus particularidades, tienen sus puntos y deben ser tomados con rigurosidad. No se puede inducir a la persona para que responda algo que no sabe, o guiar a la persona hacia una respuesta, ¿no? Entonces, normalmente las preguntas son abiertas, no son cerradas, ¿no? Un ejemplo que les pongo es, tú estabas en la calle Linares, por ejemplo, tú estabas en la calle Linares ese día en la noche. Es una pregunta que está guiada, ¿no? Y lo que va a hacer es contaminar todo el testimonio. Uno le puede preguntar si estaba caminando en la calle o estaba en su casa. Siempre dar 3 posibilidades. Tú estabas en tu casa, estabas caminando por la calle o te encontrabas en un parque, y ahí sí, no estamos guiando. Las respuestas de sí y no también son preguntas que van a contaminar. No podemos dar un juicio de valor, decir esto era bueno, muy bien, qué bien lo que me estás contando, o está muy mal, ¿no? Ese tipo de comentarios también contaminan. Entonces, y los protocolos para toma de testimonios son muy estrictos, muy rígidos, y el psicólogo que va a tomar ese testimonio debe estar entrenado. No solamente debe haber leído el manual, sino debe haber pasado horas de vuelo para poder hacer eso. Así es. Querido licenciado, por favor, le voy a dar una frase corta que usted me tiene que completar, por favor. Un testimonio debe analizarse con ciencia y no solamente con... Con subjetividad. Así es. Excelente. ¿Qué recomendaciones daría a profesionales, familias, para proteger un testimonio antes de una evaluación especializada? Que la persona que ha sufrido el episodio traumático no cuente mucho lo que ha sucedido. Entonces, mientras más se va contando, se va almacenando otro tipo de información, se va cambiando y se van olvidando las partes. Entonces, cuando ha sufrido el episodio traumático, va a narrar algo y no se le debe preguntar más hasta que pueda hacer su testimonio en el ámbito judicial. Entonces, el testimonio va a ser lo más claro, lo más profundo y lo más valioso para hacer un análisis forense de credibilidad. Así es. Querido licenciado, por favor, si nos permite su dirección y números de celular para poder comunicarnos con usted y agendar alguna consulta. Claro que sí. Yo por ahora estoy atendiendo de manera virtual. Soy también clínico y forense. Mi número de teléfono es el 70 51 29 16. O pueden buscarme en las redes como Transformación Significativa, así que, o por la inteligencia artificial también estoy ahí. Y con mi nombre o con Transformación Significativa me van a poder encontrar.
los puedo atender en el horario a conveniencia, podemos conversar y aquí estoy para servir. Así es, querido licenciado, muchísimas gracias por haber, darse un tiempo y aceptar esta entrevista en Impacto Salud. De hecho, no será la primera vez, lo esperamos en una próxima y que mejor que pueda ser tal vez de manera presencial aquí en el set. Cuando ustedes gusten y me convoquen, ahí estaré. Muchísimas gracias, licenciado, que esté muy bien. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hablamos con un psicólogo forense, ¿no? Cuando sospechamos de algo, creemos que es algo, pues las personas idóneas tienen que demostrarlo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.